Bai, egunon guztioi, ongoiti horreak izan hirugarren atal honi, e-learning kurtsoko hirugarren atal honi. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este tercer módulo del curso de habilidades e-learning para instructores en el deporte. Bueno, pues en esta tercera clase vamos a pivotar un poco el tema de conversación y en vez de centrarlo tanto como hicimos los dos últimos días, quizá en el profesorado, lo vamos a centrar más en el alumno y vamos a utilizar para ello la información que teníamos disponible de una encuesta que me imagino que alguno de vosotros y vosotras recordaréis que hicimos ya hace unos días, cuando terminamos un poco el ciclo de formación del confinamiento estricto, que duró aproximadamente unos 70-75 días, pues con todos los alumnos y alumnas que habían participado en las actividades les pedimos una serie de, bueno, pues de opiniones, una serie de preferencias y sobre la base de esas preferencias y con los resultados en la mano, que tuvo muchísimas respuestas, con lo cual creo que genera una opinión suficientemente consolidada. Quiere decir que no respondieron 15, 20 personas, sino que fueron varios cientos de personas las que respondieron. Pues vamos a intentar conocer un poco mejor al alumno o a la alumna que participa en actividades e-learning y vamos a escuchar a ver qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. ¿Y por qué tenemos que escuchar al alumno? ¿Por qué tenemos que oír su opinión? Bueno, pues para eso he preparado un pequeño vídeo introductorio en el cual os va a explicar por qué hay que escuchar de alguna manera al alumno, o en este caso al usuario de formación e-learning, y por qué ha fallado el e-learning en el pasado precisamente relacionado con esto, ¿no? Y bueno, os mando los enlaces, espero que ya esté la mayoría de la gente conectada, que ayer no pudisteis ver alguno de vosotros, alguna de vosotras, ahí os los dejo, son los de los ejercicios y ayudas de gimnasia famosos, lo cual os dije que si eran suficientemente buenos, cosa que no estoy capacitado yo para valorarlo, los utilicéis como ejemplos y si no son lo suficientemente buenos, pues que los utilicéis como ejercicio de opción de correcciones respecto a lo que se está haciendo en el vídeo, ¿vale? Esto es una búsqueda al azar directamente, o sea que ahí las tenéis. Por cierto, antes de nada, al correo electrónico, si no os ha llegado ya, os llegará a lo largo de esta clase, os he mandado un ejemplo del checklist que hacemos para las conexiones, por ejemplo, como la clase de hoy, y que os puede venir muy bien para saber cómo manejar las comunicaciones en directo, ¿de acuerdo? Es un checklist de todas las cosas que hay que hacer antes de que una clase suceda y cuando la clase está de alguna manera en marcha, ¿de acuerdo? Espero que os sirva y, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o no tenéis claro a ver qué es lo que quiere decir, pues no tenéis más que mandaros un email o comentarlo aquí directamente por el chat. Venga, vamos al tema de hoy. Vamos a ver por qué el e-learning a veces no funciona. Te quiero hablar ahora de las distintas herramientas que estamos utilizando en formación, porque creo que los responsables de formación hay veces que se dejan llevar un poquito por las modas. Hemos tenido la formación tradicional, de repente surgió el e-learning, que no deja de ser una herramienta, una forma de transmitir esa formación. Después hemos hablado pues, del Game-Based Learning, ahora se está hablando también de la realidad virtual y hay un riesgo que es que el recursos humanos o el responsable de formación acabe pensando en la herramienta como si fuera el fin. Entonces, el e-learning no deja de ser una herramienta más para transmitir la información, es verdad que de una manera muy flexible, transmitiendo un mensaje muy homogéneo, de forma instantánea en muchos países del mundo, de una manera muy barata, muy fácil de organizar, perfecto, pero no deja de ser una herramienta. ¿Qué es lo que pasó cuando surgió el e-learning? De repente,
todos los departamentos de formación del mundo asumieron que había que hacer e-learning y empezaron a volcar todos sus contenidos dentro de sus plataformas LMS sin darse cuenta de que al final lo más importante que había detrás de esa herramienta era la formación que estábamos dando. Y cuando pierdes de vista ese fin y empiezas a considerar la herramienta como el fin en sí misma, empiezan a surgir los problemas. ¿Y en qué situación nos hemos encontrado ahora? Que muchos departamentos de formación se han encontrado con un catálogo de 10.000 cursos de muy poca calidad que su gente en sus empresas no quiere utilizar porque no consideran ni que sean útiles, ni que sean entretenidos, ni que les vayan a beneficiar tanto en su vida personal como en su vida profesional. Bueno, como podéis ver, un vídeo breve, muy sintético, pero con un mensaje muy claro. Habla del poco enganche o engagement, que es la palabra que se utiliza de inglés, que tienen muchos de los cursos e-learning para los alumnos. No están pensados de acuerdo a sus necesidades, a sus expectativas, no resultan excesivamente motivantes y, bueno, pues siempre existe la tentación de decir, no, es que el alumno es vago, es que no se esfuerza. Bueno, hay que ser a este nivel un poco autocríticos y autocríticas a la hora de establecer cómo queremos que sea ese curso de tal manera que sea estimulante y motivante para los alumnos. Apelar a la vagancia del vecino en realidad es no reconocer quizá las limitaciones de uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es siempre es tener un espíritu crítico a la hora de saber, bueno, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo hacer mejor el producto de lo que lo tenía hecho, ¿no? Es un poco lo que intenta decir Gameler, bueno, es el CEO de Gameler, que es una de las empresas que, bueno, ahora mismo se punta de lanza a la hora de estrategias precisamente eso, ¿no? de enganche de alumno a través de juegos, cómo aprender jugando y ese tipo de cosas que están muy en boga hoy en día. Vale. Vamos a hablar de los datos estos de la encuesta, que creo que os van a servir para hacer una fotografía de vuestro alumno o de vuestra alumna cuando estéis trabajando en e-learning, ¿no? Al fin y al cabo vamos a compartir en muchos casos perspectivas, expectativas y grupos de población, ¿no? En este caso lo que les preguntamos era saber de la formación que habían recibido en el periodo de confinamiento, cuánto lo habían recibido de Kiroleskola y cuánto lo habían recibido de otros ámbitos, ¿no? Pues bueno, pues nosotros más o menos fuimos los responsables de aquellos que respondieron de más del 50% de su formación, con lo cual pues es un porcentaje muy alto. La mayoría de gente que hizo formación en el deporte en el ámbito de los que nos respondieron, lo hicieron con nosotros, ¿no? Evidentemente no seremos ni los únicos, como aparece en esta encuesta, ni seremos probablemente los que más lo hacemos, pero dentro de los que nosotros, de alguna manera, manejamos como clientes, seremos la referencia de lo que se hacía en formación. Sin embargo, pues bueno, casi la mitad de la gente hizo cosas al margen de lo que se hacía con nosotros, a través de universidades, a través de centros de formación, a través de, bueno, de otro tipo de plataformas, ¿no? Pero bueno, para nosotros es importante saber cuál era nuestro nivel de penetración, por así decirlo, en el alumnado. Vamos con temas interesantes. De todas las personas con las que trabajamos, que fueron varios miles, insisto, la mayoría de los que estáis aquí seguramente habéis participado en alguna de las actividades antes de participar en esta en concreta, hicieron, el alumno tipo hizo un webinar, o sea, una jornada de una conferencia de un día, de 1 hora aproximada de duración, y luego uno de cada 2 hizo un curso. Esto ya es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque son más famosos o más accesibles las fórmulas de webinar? Hombre, pues porque exigen muy poco compromiso, se ven muy rápido, la información está muy concentrada, la interacción es muy directa con el ponente y, bueno, es una formación un poco, vamos a decir, de un carácter más transversal, más genérico, y eso que los cursos que ofrecimos en el confinamiento y antes en Kiroleskola eran de carácter muy transversales. No estamos hablando de cursos de entrenador, simplemente estamos hablando de cursos de diversas y diferentes temáticas que se dieron a lo largo de este periodo, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros, quien más, quien menos hizo al menos un webinar y, sin embargo, solo 1 de cada 2 hizo un curso. O sea, el compromiso o, de alguna manera, el tiempo de dedicación a la formación hace que la mitad de la gente prácticamente renuncie a la realización de un curso. Esto os lo planteo
a la hora de que cuando digáis, bueno, ¿qué modelo formativo voy a utilizar para una formación? Si estamos hablando de un curso regalado, no hay mucho que discutir. Es un curso y esto tiene una cierta serie de condiciones de juego en tanto en cuanto te entregan un título. Pero si estáis pensando en cuestiones de formación, pues masterclasses o algún tipo de formación, o los formatos compactos en cuanto al menos, porque luego tenemos que decidir otro tipo de cosas, ¿no? En cuanto a cantidad de gente a la que somos capaces de atender, el formato webinar, el formato breve, funciona mejor que el formato curso. Otra cosa es, me dices, sí, pero en un curso se aprenda más que en un webinar. Totalmente de acuerdo. Es muy posible que los webinars den una falsa ilusión de conocimiento, ¿no? Como he hecho 5 webinars, pues ya soy experto en estos 5 temas. Es muy probable que no, porque el webinar exige poco por parte del oyente. Es lo que hablábamos el primer día, de ser consumidor a ser productor. Un curso que tiene ejercicios, un curso que tiene evaluación, un curso que tiene implicación por parte del alumnado, obliga a crear y, por tanto, obliga a aprender. Un webinar puede ser muchísimo más ligero desde el punto de vista de exigencia. Y en la medida que no hay unos ejercicios, en la medida que no hay una práctica detrás de ello, lo que genera es un efecto, que es un efecto descrito por la psicología, de falsa ilusión de conocimiento. No, como he hecho un webinar de desentrenamiento, ya soy experto en desentrenamiento. Bueno, pues eso es totalmente falso. Es muy probable que la mayoría de la información que se ha facilitado en ese webinar no se haya retenido y no quede de alguna manera en la cabeza. Te has quedado apenas con 1 o 2 ideas que quizá ni siquiera están perfectamente claras y es difícil incluso que sean reproducibles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de formaciones ligeras que son muy del agrado de la gente porque exigen muy poco compromiso, pero en la medida de ese poco compromiso, el problema que tienen es que tampoco permeabilizan mucha información dentro. ¿Vale? Venga, seguimos. Cada uno de los alumnos realizó 4 actividades formativas, ¿no? Pues probablemente pues, un curso y 3 webinars o 4 webinars o algo por el estilo. Entonces, la mayoría de los alumnos tenían una visión, alumnos y alumnas, tenían una visión bastante transversal de todo lo que hicimos en la programación. Quiero decir que no eran individuales y que juzgaban respecto a una acción formativa, sino que la mayoría de ellos habían realizado varias acciones formativas a lo largo del confinamiento. Vale. Empezamos con temas que os pueden servir para tomar las decisiones necesarias a la hora de establecer cuándo plantear los cursos. Bueno, pues, ¿qué es lo que de alguna manera nos está diciendo la gente relacionado con la presentación de ayer? Que les gusta a la mayoría de ellos, a casi el 100% de las personas que hicieron esta encuesta y que participaron en las acciones, les gusta la actividad en directo, pero a muchísima más gente quiere tener la libertad de adaptar horarios, temáticas y demás, ¿de acuerdo? Las grabadas tienen muy poco éxito, las que son directamente grabadas, las que no existen posibilidades de interactuar. Y verlo en diferido, pues está muy bien, por así decirlo, pero en el fondo la 2 y la 3 prácticamente son la misma. Fijaros lo que nos está diciendo la gente. Quiero tener esta, por así decirlo, opción binaria, ¿no? Quiero, si puedo, verlo en directo y si puedo, quiero verlo en diferido también, para repasar o por cuestión de conciliación, horarios o lo que fuera, ¿de acuerdo? Esto enlaza perfectamente con lo que nos decía ayer la teoría cuando comentamos que el modelo mixto, tanto de online diferido como era quizá el que nos permitía utilizar los mejores recursos de ambos sistemas y que ninguno de los dos era perfecto desde el punto de vista educativo de manera aislada. Por lo tanto, los alumnos nos dicen lo que de alguna manera, o refrendan, por así decirlo, lo que la teoría planteaba ayer, que el directo diferido, esa especie de ambivalencia, es la opción preferida por parte del alumnado. Por lo tanto, la adaptación horaria es muy importante. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Vale. Preguntamos también qué días les venían mejor. Pues fijaros, 140% de las respuestas se fueron a cualquier día. No hay un horario fijo, el e-learning no se establece como una especie de clase presencial en la cual queremos esta hora o queremos aquella otra o nos viene mejor. Sí que parece ser que hay una preferencia por trabajar de lunes a viernes y que paradójicamente también los viernes pues puede ser un día, quizá porque el viernes a la tarde a veces es un día menos dependiente laboralmente que otros, o se puede conciliar mejor pues todo el cuidado de los hijos, por ejemplo, se puede participar más activamente de ello y entonces podría ser que viernes a la tarde y los días de entre semana sean mejores quizá que quizá los fines de semana directamente. Pero, insisto, lo más importante de todo es que la gente se va a organizar de manera totalmente
totalmente individual. Por lo tanto, no os volváis muy locos, muy locas con cuándo pongo los horarios o cuánto dejo de ponerlos, porque la gente va a hacer lo que le dé la gana. Y encantados de la vida de que puedan participar en directo, y si se lo facilitáis está muy bien, pero si no, no os preocupéis que se van a buscar la vida. Oye, ¿están grabadas las clases y las puedo ver cuando yo quiera? Sí, sí que puedes, vale, perfecto. ¿De acuerdo? Otro dato que avala el tema de la ubicuidad total desde el punto de vista temporal de los cursos. Vale. ¿Cuáles eran las horas de conexión? ¿No? Ya entramos a un espacio más pequeño. La mañana, la tarde, bueno, pues cuando entrábamos a las mañanas en directo, ya veis que la prime time es de las 8 prácticamente hasta las 12 del mediodía. Incluso la 10-12 era la más deseada por todo el mundo, ¿no? Y luego a la tarde está como mucho más repartido. Desde las 4 hasta prácticamente las 10 de la noche, la audiencia es constante en los eventos en directo. Lógicamente, pues antes de las 8 y después de las 12, pues prácticamente las personas son cuestiones individuales. Y luego, cuando hacíamos diferidos y se podía ver, veis que es muy curioso porque, lógicamente, la mañana, al haber un montón de actividades en directo a la mañana, la gente no las veía en diferido, en la mayoría de los casos, sino que las veía en directo, porque prácticamente estamos programando a diario, ¿no? Y luego lo que hacía en diferido la gente, pues utiliza la tarde. Fijaros que la franja de horas prácticamente es la misma, de 4 a 8 de la tarde es cuando la gente ya está enganchada. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, a la hora de plantear, en el caso de que haya un tutor o tutora responsable de alguna de las asignaturas que quizá no esté participando directamente en una presentación, sino, mira, os dejo el vídeo colgado aquí de cómo se realiza la progresión para la realización del ejercicio de golpeo de revés en el pádel, por ejemplo, o en el squash, que tiene que ser así. Y luego, a la hora de que planteemos el ejercicio o interactuemos, vamos a hacer una especie de meeting en un horario que podría ser tranquilamente de 4 a 8 de la tarde. Entonces, el profesora va a estar ahí enchufado, controlando el foro, controlando el grupo, controlando la actividad que se esté realizando, porque este horario es un horario jugoso para la gente, o es un horario donde la gente, de alguna manera, está más dispuesta a participar, que podrías decir, no, pues a la gente mientras come al mediodía. Bueno, pues la gente mientras come lo único que hace es comer. Aquí no se conecta nadie. Y veis que a partir de cierta hora o antes de cierta hora, prácticamente nadie hace nada. Si esto sirve de pista, pues fantástico. Las horas centrales de la mañana y las horas centrales de la tarde son las más deseadas. Las mañanas para trabajar en directo y las tardes para trabajar en diferido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis otro dato más que os puede ayudar. Vale, preguntamos a los alumnos y alumnas qué les parecían los ejercicios y las evaluaciones. Bueno, la mayoría de los alumnos le concedía muchísima importancia a la realización de ejercicios, ¿de acuerdo? Casi 3 de cada 4 alumnos tiene claro que tiene que realizar ejercicios, que tiene que hacer cosas para interiorizarlo o que tiene de alguna manera que desarrollar algún tipo de actividades más allá que escuchar. Es cierto, y dice, oye, pero antes has dicho que en los webinars, pero porque nosotros lo planteábamos así. Yo vuelvo y repito, no me cansaré a lo largo de este curso. Nosotros todavía estamos aprendiendo mucho porque hemos aprendido mucho de la experiencia que hemos tenido y creíamos que sabíamos algo, pero en realidad no teníamos ni la más mínima idea acerca de lo que estábamos haciendo, y ahora ha sido a base de equivocarnos, a base de formarnos y a base de volver a experimentar y a base de hablar realmente con vosotros, vosotras, que sois los usuarios, los que nos estáis enseñando cómo tenemos que hacer esto. Bueno, pues el alumno, 3 de cada 4 alumnos entienden que si no hay ejercicios, la realización de las tareas es muy incompleta o que es muy, muy liviana y que no se permeabiliza. Por lo cual, plantear siempre ejercicios para realizar o cosas para hacer a la hora de hacer este tipo de formaciones y learning. Ahora, con las evaluaciones ya la cosa cambia. Parece ser que el hecho de que habría evaluaciones y que se puntuase en un apto, no apto, algo por el estilo, a la gente le dolía un poco menos. Los que estáis haciendo, siempre hago la misma referencia, cursos de desarrollo de técnico deportivo de nivel 1, nivel 2 y os obligáis a ello, lógicamente las evaluaciones no son una opción, pero la forma de enfocar estas evaluaciones quizás sí lo sea, ¿no? Ayer hablamos de la realización de ejercicios colectivos, de ejercicios de planteamiento de... quizá cuando hacíamos esta pregunta dentro de la encuesta podríamos haber profundizado más y decir, ¿qué prefieres hacer? ¿Evaluaciones tipo de estas o de estas otras? ¿O te gusta más que sean exámenes de desarrollo? O, bueno, no lo hicimos y quizá habría venido bien esa información. Pero evidentemente la gente prefiere hacer ejercicios que realizar evaluaciones de exámenes. Pues el clásico examen que creo que todos y todas conocéis, ¿no? Preguntas, respuestas, profesor, profesora corrige, aprueba, suspendes, ¿no? El binomio de siempre. Y sin embargo,
podamos reconducir la realización del ejercicio o la acumulación. Es decir, bueno, si usted hace los 5 ejercicios que contiene este módulo o las 5 prácticas que coincide, pues se hace un test, se hace un tal, se hace un cual, pues quizá pueda considerarlo como la evaluación continuada. De hecho, ya sabéis que en la metodología e-learning y debido al periodo especial, por así decirlo, normativo de confinamiento, se apela mucho, no estamos hablando de formación deportiva, sino en general, a que el profesor, profesora, evalúe y valore la evolución del alumno o de la alumna a lo largo del curso y de alguna manera que intervenga sobre el proceso de maduración del conocimiento que ha existido, más allá de que exista una prueba que diga sí o no si lo ha realizado. O sea, es el propio documento del Boletín Oficial del Estado el que te dice que en la metodología de learning te puedes basar en la apreciación quizás subjetiva del instructor del curso a la hora de decir, esta persona está aprendiendo, esta persona está trabajando, está haciendo, independientemente de que no haya un examen de 10 preguntas en el cual tienes que sacar 5 aprobadas, que es un poco el modelo clásico de evaluación que conocemos, ¿no? Basarse más en el ejercicio y en la realización de la tarea del ejercicio. Por lo tanto, igual tenemos que reconducir un poco las evaluaciones y llevarlas hacia terrenos un poquito más amables. Vale, una cosa importante. 4 de cada 5 alumnos de la encuesta consideran que se puede aprender igual o más online que en la formación presencial. Es cierto que esto no es una encuesta realizada a todo el mundo de la calle, pero la buena noticia de todo esto, que es las personas que os hayan otorgado la confianza, por así decirlo, de participar en cualquiera de vuestras actividades e-learning, de alguna manera están seguras o convencidas de que van a aprender lo mismo o más que a través de los medios tradicionales. Si no, es muy probable, no lo puedo decir a través de esta encuesta porque no lo sé, pero es muy probable que no se habrían apuntado a ese curso por eso. Entonces, os convino a que reflexionéis y a que penséis un poco, a quitaros un poco ese miedo de decir, joder, y si lo hago mal, y si los alumnos piensan que esto no es, fíjate que es muy diferente al otro. Vamos a decir que tenéis el voto de confianza inicial y el primer miedo, el primer respeto que tenéis que quitaros es el vuestro mismo, porque quien está de alguna manera familiarizado con el e-learning y os ha dado el voto de confianza para apuntaros a esa formación, está convencido que va a aprender exactamente lo mismo que si estaría delante vuestro si sería un curso presencial. Con lo cual, apoyaros en este dato para tener confianza y para tener seguridad a la hora de plantear las cosas que planteáis y que no penséis que lo que estáis haciendo es peor que lo presencial. Nadie, prácticamente nadie, 1 de cada 5 no es un porcentaje demasiado sostenible, nadie piensa que vayáis a enseñarles menos o que vayáis a enseñarles peor. Por lo tanto, tenéis la confianza del alumnado. Vale, vamos con otra pregunta que era muy interesante, ¿no? Preguntábamos cuáles son las razones principales de interrupción. Uno de los problemas que tiene el e-learning y que no se puede controlar es pues, la presencia de distracciones, ruidos, etc. Bueno, pues para que veáis un poco cuáles son las interrupciones tipo, evidentemente hay 1.000.000 de posibilidades de interrupción, pero las interrupciones tipo son a la mitad de las personas que están haciendo e-learning les molestan las personas o seres vivos de su entorno, ¿de acuerdo? O sea, de cada 2 personas que están estudiando, a una le molestan, bien sea su pareja, bien sea sus hijos, bien sea el perro o bien sea una persona mayor al cual tiene que estar cuidando, ¿no? 1 de cada 2, es un disparate. 1 de cada 3 los mensajes de cualquier tipo, correo electrónico, WhatsApp, etc. Y 1 de cada 5 las llamadas. Hombre, las llamadas ya parece que es poca cosa, ¿no? Que 1 de cada 5 recibe una llamada, pues puede entrar dentro de lo normal. Sin embargo, las 2 primeras son terriblemente graves, porque hay una labor de interrupción casi permanente sobre lo que estamos haciendo. Yo no sé si esta estadística es aplicable a este curso y si la estáis padeciendo directamente, pero me compadezco de vosotros y de vosotras porque es un disparate. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que reflexionar acerca de esto porque nosotros nos hemos hecho un curso súper bueno, súper bien, currado, con ejercicios en común, un esfuerzo titánico para poder sacar esta iniciativa educativa adelante y luego resulta que la gente está padeciendo interrupciones por todos los lados. ¿De acuerdo? Esto puede tener un choque muy importante porque ese es un elemento que nosotros, al menos en directo, no podemos controlar. Cuando estamos presencialmente, hombre, si viene un padre o una madre a interrumpir el curso y a decirle al niño o a la niña cuando está aprendiendo durante ese curso que haga esto, aquello y otro, pues le dices amablemente que se vaya y cesa la interrupción. Pero no sabemos qué es lo que está pasando en casa de cada uno o en qué situación se encuentra para poder realizar el curso. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a esto. Vale. Como se debe de predicar con el ejemplo y de alguna manera
quiero que mi voz, mi palabra y mi mensaje no sea el centro y lo único conductor de este curso, os planteo esta situación, que me planteéis algún tipo de solución o qué es lo que creéis que podéis hacer como instructores de los cursos para evitar esto que estadísticamente sucede de las interrupciones. Tenéis el chat abierto, pensar un poco y daros entre vosotros soluciones a la hora de plantear esto. ¿Vale? ¿Cómo evitar que vuestros alumnos sean interrumpidos durante las sesiones de e-learning? ¿Cómo lo vais a hacer o cómo vais a anticipar ese problema? Vale. Bien, muy bien, pues efectivamente, desde buscar el compromiso de los alumnos para las condiciones ideales de escucha y de concentración, aconsejar a los alumnos que intenten buscar un lugar tranquilo, sin distracciones, para realizar el curso. Sí, sí. Gorkak esaten duena, bueno, checklist bat barkatu pasatu, eta atentzioa, arreta eskatu une oro, distraitzeko denborarik eman gabe. Bai, bueno, nik uste dut ez dela denborara asuntoa, baizik eta, bueno, nola ekiditu aldez aurretik eta esatea begira, isolatu behar zara, edo sartu behar zara kutxa batean, inork zu ez ikusteko, ez da? Adibidez, reproducir una situación de aula con móviles apagados o alejados. Sí, bueno, yo creo que de alguna manera hay que crear, sí, una especie de hábitos o quizá en el inicio de las clases hay que repetir permanentemente o hacer una especie de rintintín, ¿no? De apaga móvil, apaga WhatsApp, aíslate de correo electrónico, yo qué sé, deja el teléfono encendido por si acaso tiene que llamarte alguien, por si acaso hay una urgencia o cualquier cosa por el estilo. Incluso se pueden dejar mensajitos en todos los sitios donde dice estoy ocupado, estoy haciendo esto, si tienes alguna urgencia llámame al teléfono para que alguien no esté totalmente aislado. Y yo creo que también el espacio general es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que esforzarse por buscar un sitio que sea lo suficientemente cómodo y en el que te permita aislarte. Yo creo que, por ejemplo, pues quizá la cocina o el salón de una casa normal donde convive gente no creo que sea el mejor sitio para realizar este tipo de actividad, sino que, entre comillas, habría que realizar o habría que buscar cuál es ese sitio de aislamiento, de respeto, en el cual no puede entrar ni el perro, ni el niño, ni el abuelo, ni la abuela, ni nadie a molestarnos mientras estemos haciendo esto. Pero evidentemente eso hay que decirlo, no podemos dar por hecho que eso lo sabe todo el mundo. Quizá las que y los que estamos aquí en este curso estamos más sensibilizados con esta cosa o estamos más maleados con este tipo de problema, pero un alumno que se apunta a un curso de técnico deportivo no tiene ni la más mínima idea de que va a venir a molestarle todo santo de vecino alrededor suyo, ¿no? Entonces, o su hermano, o su hermana, o quien sea. Entonces, hay que autoadministrarle una serie de normas que tiene que saber gestionar. Entonces, bueno, pues recuerda que tienes que hacer esto, tienes que aislarte, tienes que estar en un sitio en el cual estés tranquilo, etc, etc, etc. Creo que habéis dado, por así decirlo, bastante en la tecla. Y yo creo que habría que insistir, sobre todo en las sesiones en directo, o quizá poner algún tipo de, no sé, podríamos inventarnos alguna especie de señal, por ejemplo, una señal como una señal de peligro, en el cual, pues, esa señal de peligro viene el móvil apagado, viene yo creo que hay iconos por ahí para descargarse por internet en eso, móviles apagados,
correo electrónico tal y personas pues en silencio, ¿no? Alrededor suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser una forma también de hacer eso, ¿no? Incluso alguien se puede imprimir el papelito y ponérselo en la puerta de su cuarto para que nadie entre, como se suele colgar en la puerta de los hoteles, ¿no? Pues no molestar o algo por el estilo, porque se está realizando una actividad que necesita de concentración y coloquialmente pues todas esas molestias. Y es posible que una persona que quizá no sea demasiado madura, que, bueno, muchos de los alumnos y alumnas de los cursos de técnico deportivo son en muchos casos chicos y chicas de entre 16 y 25 años que quizá todavía pues este tipo de cosas, insisto, podría parecer que tienen que saberlas, pero no las saben. Creo que el advertir y permanentemente estar repitiendo un poco la recomendación esta, creo que puede ser muy bueno. Os invito a ello, a que generéis esa checklist o lo que sea. Si queréis tomároslo como trabajito para mañana, el generar un documento gráfico o cualquier cosa, y mañana, si queréis, la compartís en el chat antes de que empecemos la clase o durante la clase, compartid las cosas que hayáis hecho y las subís aquí y las vemos, o me las mandáis y las pongo dentro de la presentación. Iniciativa, vamos a decir gráfica, más allá que poder contarlo, para decirle a los alumnos que apagan el teléfono móvil y etc, etc, etc. Si queréis hacerlo como tarea, creo que os puede venir muy bien, tanto para este curso como ejercicio, como para los que vayáis a realizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues fenomenal, porque habéis dado bastante bien en la tecla y bueno, acordaros de que es una de las cosas que tenéis que hacer, pese a que probablemente, y como habéis visto, yo creo que jamás en todas las actividades que hemos hecho en Quirol Escola a nadie le he dicho que evite las interrupciones, pero no descarto el poder hacerlo en el futuro, ¿no? A mucha gente le sonará repetitivo, pero creo que mejorará mucho la calidad atencional de la gente. Entonces, si alguno de los que hacéis es útil y me cedéis los derechos de autoría, pues es posible que lo adoptemos en Quirol Escola. Vale. Tiempos de sesión favoritos del alumnado, ¿no? La gente optima que el tramo óptimo de duración, de dedicación, aquí está todo comprendido, ¿no? Cuánto es lo que aprendo, qué es muy largo, qué es muy corto, qué es poco, qué es mucho. Bueno, pues entre 30 y 60 minutos parece ser que es el tiempo de microteaching perfecto, que la gente entiende que es muy bueno, ¿no? Ya veis que las franjas de menos de 30 minutos y de más de 60 minutos ya son prácticamente minoritarias. Entonces, la mayoría de gente, 3 de cada 4 prácticamente, quiere sesiones de entre 30 a 60 minutos, ¿vale? Para que ajustéis los tiempos de dedicación al e-learning, ¿no? Que podría ser, bueno, pues esto es lo que una persona le puede dedicar en un día o en una sesión a esto, ¿no? En caso de que haya pues, sesión de mañana y tarde o sesión de una sola hora, bueno, pues ese es el tiempo. A la hora de distribuir, ¿cuánto puede durar un bloque específico, por ejemplo? Pues bueno, a partir de cuánto tiempo quiere dedicarle cada persona al día al curso, ¿no? Aquí tenéis una medida o una referencia de lo que la gente quiere y puede dedicarle a esto. ¿Qué es lo que más valoras de la formación online? Les podríamos preguntar 1.000.000 de cosas a los alumnos y de hecho lo hicimos, pero destacadamente lo que más destaca el alumnado de la formación e-learning es que puedo hacerlo donde sea, cuando sea y como sea. Lo que se llama el fenómeno de la ubicuidad. Lo tratamos en la sesión de lunes del primer día. Entonces, más que pensar en que hagamos cara a los ojos del alumno en cuestiones maravillosas o en cuestiones que sean gráficamente más visuales o cualquier otra cosa que evidentemente le saque brillo al curso, como los consejos un poco de excelencia que dimos ayer, sobre todo hay que pensar que lo que se va a valorar del e-learning es la libertad para poder acceder al propio curso, repasar los contenidos, hacerlo cuando voy en el metro me veo el vídeo y luego cuando llego a la oficina o llego al centro de trabajo pues me hago las respuestas y cosas por el estilo. Es todo muy ubicuo, que quiere decir que no hay mucho orden espacio-temporal. Entonces se hace la formación un poco a saltos, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis claro. Eso es lo que más se valora de la formación online por parte de la gente, más que cualquier otra cosa que podría ser muchas de las que hemos comentado en este curso. No quiere decir que las que hayamos comentado en este curso no sean importantes, sino que el alumno no las valora, ¿de acuerdo? Con las limitaciones que yo pueda tener. Miriam plantea que hablamos de clases en directo, porque si es algo que esté grabado puede estar más tiempo de 45 o 60 minutos
haciendo paradas cuando necesiten. Sí, en principio sí. Lo que pasa que lo que se recomienda, y hay una herramienta de YouTube, por ejemplo, que sirve para partir las clases como en trozos, digamos. Es un único vídeo que puede durar pues hora y media, pero en el cual hay como capítulos, por así decirlo. Si habéis fijado en la barra de desarrollo de YouTube abajo, a veces aparecen como unos puntos amarillos, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, aparecen muchos puntitos amarillos. Bueno, pues cada una de los puntos amarillos es cuando el periodista plantea una pregunta que tiene que responder el entrevistado en ese momento. Entonces, cada pregunta tiene como su apartado. Entonces, es un único vídeo, pero ese único vídeo se puede partir en trocitos directamente. Bueno, pues con las lecciones podría ser igual. Puedo dar una lección en 3 partes y partirla en 3 subtrozos, por así decirlos. Hay que tener en cuenta también que las sesiones grabadas, si duran mucho tiempo, tienen una alimentación de datos muy exigente. Entonces, alguien que esté haciendo el curso sin una wifi y tenga que tirar de datos, no se pueda descargar la sesión a offline para poder verla tranquilamente mientras va en el autobús o va en el transporte público, pues podría tener problemas para descargar sesiones que sean tan grandes porque cuesta mucho descargarlas. Entonces, fragmentar, sobre todo si son asuntos complejos, nunca es una mala solución, aunque evidentemente si nos vamos al modo offline, evidentemente pues ahí están todos los vídeos, ¿no? Es curioso porque en los cursos offline, de lo que vamos viendo, hay una tipología de alumnos que coge todos los vídeos y en 2 días hace todo el curso, un curso planteado para 2 semanas, hay otro tipo de alumnado que tarda 1 semana y hay otro tipo de alumnado que tarda las 2 semanas y hace pues 1 hora o media hora al día y se organiza. Y luego hay otro tipo de alumno que espera hasta el último momento y en los últimos 2 días hace todo. Entonces, es muy difícil que todo el mundo se pueda administrar el tiempo de una manera similar. Entonces, por cuestiones de disponibilidad o de voluntad o lo que sea, hay gente que le gusta pegarse a tracones y hay gente que no le gusta pegarse a tracones. Podría parecer que lo más lógico es fragmentar y llevar las cosas al día. Porque es posible que el que vea los vídeos uno detrás de otro es probable que se quede sin la mayoría de la información o no sea capaz de retenerlo. Pero esto es una apreciación, ¿eh? No tengo tantos datos como para poder afirmarlo con contundencia. Vale. Os preguntábamos al alumnado cuánto de alguna manera ocupaba, en cuanto a valor, la existencia de un diploma o de algo parecido a un diploma, un certificado de acreditación quizá, ¿no?, de la actividad realizada. Bueno, pues entre mucho y bastante, ¿no? Casi 2 de cada 3 querían tener un papelito a la finalización de ese webinar y del curso o de lo que fuera. En el caso de los cursos oficiales es obvio, se les va a dar una titulación oficial, pero para aquellos que hagáis formación y learning y en principio pues no tenga por detrás eso, pues bueno, que sepáis que ese certificado tiene un valor importante para la gente, ya sea de aprovechamiento o un documento donde se relate que eso se ha realizado. Yo creo que en ese caso también tiene que haber una especie de compromiso. Bien, yo estoy dispuesto a darte, pues un poco os hablo de la visión que tenemos en Quirola Escola o la vuelta que le estamos dando ahora a este tipo de formaciones. Bien, yo te voy a dar un certificado de aprovechamiento de esto o de esta formación, como pretendemos hacerlo en este curso, pero también tengo una pequeña exigencia, por así decirlo, ¿no? O quiero que detrás de esto haya una contraprestación en forma de ejercicio, en forma de trabajo, en forma de lo que sea. Que no sea una recepción pasiva, que no sea un consumidor de contenidos, sino que sea un generador de contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, yo te doy el reconocimiento y yo te doy ese certificado de aprovechamiento, pero garantízame que has aprovechado el tiempo, que has aprendido algo y que el esfuerzo realizado no ha sido simplemente para ponerse delante de la pantalla y dedicarse a bostezar, por ejemplo, ¿no? Creo que puede haber un compromiso entre lo uno y lo otro. Dentro de los ejercicios y las tareas que más se valoran por parte de los alumnos, os los he puesto en orden, ¿no? Están los que más... el test es el elegido por todo el mundo, a la gente le gusta hacer tests. No creo que estén pensando en cuál es el elemento que más les enseña o más les hace aprender, sino, lógicamente, el que les cuesta un esfuerzo medido entre, bueno, yo hago algo, pero que tampoco me vaya la vida en ello, ¿no? Porque si os dais cuenta, según se van complicando los ejercicios, van cayendo desde el punto de vista de elección por parte de la gente. Entonces, test, chat, foro, son opciones
que son muy cómodas para la gente, que son bien valoradas o las más valoradas de todos. Ya analizar un vídeo igual ya no nos gusta tanto, el realizar un proyecto pues ya menos, y las preguntas a desarrollar lo menos que pueda haber, ¿no? Entonces, pues bueno, pues parece ser que si alternamos la utilización de, en mayor medida, test, chat, foro como medios de comunicación y medios de intercambio de información, y luego las cosas así un poquito más complejas sean en torno al análisis de vida o realización de proyectos, pues sería lo correcto. ¿Preguntas a desarrollar? Pues no parece que sea la solución más inteligente. Sí es la más cómoda para el profesor, sin ninguna duda, porque los tienes ocupados una hora o pretendes tenerlos ocupados una hora simplemente haciendo una pregunta. Bien, pues, pero ten en cuenta que es el ejercicio que menos gusta a los alumnos de e-learning, con lo cual pues intentemos evitarlo en cierta medida. Vale, aquí hay una pregunta también, porque claro, muchos de vosotros como responsables de formación de determinadas federaciones y que tenéis que hacer los cursos, el precio es algo que está todo el día revoloteando por encima de la cabeza, ¿no? Yo simplemente os puedo dar consejos, os puedo de alguna manera decir por así decirlo, si en un momento dado la gente pagaría más o pagaría menos. En el caso de Quirol Escola, bueno, pues nuestro alumnado considera que al ser un organismo público nuestras formaciones deben de ser gratuitas o deben tener un precio casi simbólico, ¿no? De menos de 20 euros. Entonces, el valor económico que la gente da a nuestra formación es francamente muy bajo. Es cierto que la pregunta era un poco capciosa, porque yo evidentemente no puedo considerarme un valor neutro, porque al fin y al cabo trabajo para la administración pública y eso tiene una serie de consideraciones acerca de la sociabilidad del servicio que damos y por lo tanto intentamos que sea gratis en la mayoría de las ocasiones. Pero bueno, sí que me interesaba saber un poco cuál era la valoración de la gente respecto a las cosas, porque claro, la gente tendrá que entender que nuestros recursos presupuestarios tenemos que dedicarlos, ya que una cosa es que yo lo ofrezca gratuitamente y otra cosa es que aquellos que han estado trabajando para que la escuela lo hagan de manera gratuita, ¿no? Todos los ponentes, todos los profesores, profesoras, etc., pues lo hayan hecho de manera gratuita. Eso no sucede, eso evidentemente hay que pagarlo. Sin embargo, bueno, pues parece ser que se considera que es la administración pública la que tiene que hacerse cargo de ello y de momento pues hemos intentado mantener esa funcionalidad pública y de poco precio. En el tema de los cursos, pues bueno, pues lógicamente más posibilidades de éxito tiene un curso que cueste menos dinero que un curso que cueste más. Ya sabéis, porque me imagino que os miréis entre vosotros y vosotras, que los cursos de técnico deportivo de nivel 1 tienen unos precios que van de entre los 300 euros como mínimo hasta los cerca de los 1.000 en un momento dado. El abanico es muy grande en función de esto. Yo creo que el e-learning puede servir para abaratar porque se va a apuntar más gente y porque puedes de alguna manera evitar la presencia del profesor física, que siempre va a ser más cara que poder hacerle trabajar desde casa, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que se puede abaratar o que contenidos de una edición te pueden servir para el siguiente curso y por lo tanto pues vas a vender 2 veces el mismo curso, ¿no? Mirado así. Pero en principio la gente no está dispuesta a gastar muchísimo dinero en este tipo de cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis, la valoración económica de estas cosas es muy baja y no se puede, las pretensiones, por así decirlo, de obtener recursos financieros de ellos son limitadas. Vale, este detalle os puede servir un poco para ver lo que ha servido el e-learning es para 2 cosas que son muy importantes. Por una parte, hemos rebajado mucho la media de edad de nuestros participantes. Nosotros la media de edad antes la teníamos entre estos 2 targets, entre 35 y 55 años de asistencia presencial, asistencia a cursos y tal y cual, y sin embargo ahora destacadamente los de 25 a 34, esto coincide un poco con lo que se dice, la brecha digital, que hace que el hecho de que las cosas se hagan a distancia permite participar o hace que sea más interesante el recibir formación de un tipo de población que hasta ahora pues nos era bastante esquiva. No sabemos si era porque no podían atender físicamente por el tiempo o simplemente porque el formato presencial les resultaba igual más
menos adecuado que el online, ¿de acuerdo? Es posible que en los cursos os encontréis cosas de estas características, ¿no? El hecho de que sea online ha incorporado gente más joven de la que se incorporaba antes a los cursos, tenedlo en cuenta. Y luego otro dato que también es muy importante y sobre el cual os quería hacer una pregunta, y es una bajísima participación. La barra morada es varones, y la barra azul son mujeres. La participación en la formación e-learning que hemos tenido de las mujeres es muy baja, por debajo de la media, por debajo de las recomendaciones, por debajo de la presencial, por debajo de todo. Es muy, muy, muy escasa. Y este es un tema que tanto a Quirol Escola como a la Dirección de Deportes en general nos preocupa. Y que no tenemos una respuesta demasiado clara acerca de ello, ¿no? Entonces, si queréis utilizar ahora mismo el chat, y sí que os pediría que de alguna manera las contestaríais, más que por dar una opinión hueca, por tener un poco la experiencia propia, ¿no? Parece ser que el cuidado de los hijos, quizá, o todas las tareas de conciliación familiar en cuanto a tareas domésticas y demás, podría ser el freno. No tenemos ninguna garantía acerca de ello, pero si os atrevéis a comentar en el chat o decir cuáles creéis que son los frenos que están teniendo las mujeres a la hora de incorporarse al e-learning, porque yo, de alguna manera, mi idea previa era que con el e-learning, la metodología de accesibilidad libre horaria, pues iba a haber una equilibración entre hombres y mujeres dentro de esta enseñanza. Y sin embargo ha sucedido todo lo contrario. Tenemos más presencia femenina en directo de la que tenemos en no directo. Y esto evidentemente es un paso hacia atrás que no deseamos. Si se os ocurre cualquier cosa que pueda explicar esto, más allá de la pequeña teoría que tenemos realizada, pues oye, toda opinión es bienvenido, por así decirlo. Lo que está contestando Miguel, por ejemplo, ahora, no pretendemos que haya lo mismo porque el deporte parte de graves desequilibrios, pero estamos hablando de que en la mayoría de las franjas es menos de un 10% la presencia en formación y sin embargo hay un montón de técnicas del deporte que están trabajando, pero un montón es un montonazo, ¿no? Entonces proporcionalmente deberíamos haber reequilibrado. Las recomendaciones hoy en día es que debe haber un 60-40 y así lo intentamos también desde el punto de vista de ponencia y de presencia y de representación de la mujer. En los cursos os instamos a que tengáis profesoras y no solo profesorado masculino. Intentamos hacer una utilización del lenguaje pues lo más, vamos a decir, respetuoso para con el género posible y de un carácter inclusivo. Pero bueno, me interesa saberlo. Y es curioso porque sí que hay un poco más en aquellas mujeres, por ejemplo, que no tienen hijos o que se supone que pueden tener menores responsabilidades desde el punto de vista familiar, pero tampoco hay un enganche que sea significativo, porque hay casi las mismas de menos de 24 años que más de 45 y están en dos situaciones vitales totalmente distintas, a buen seguro, ¿no? Por lo tanto, no encuentro ninguna explicación que tenga que ver con la franja de edad porque no hay diferencias directamente entre ellas, ¿no? Yo creo que la explicación tiene que venir por algún otro lado. Todas las ideas son buenas porque las que no sean buenas serán descartables. Entonces, bueno, cualquier ayuda en este sentido creo que nos puede venir bien. Insisto, lo estoy repitiendo, no pretendemos que haya una igualdad plena en tanto en cuanto partimos de la situación de que en el deporte hay más participación masculina que femenina, pero no puede haber tampoco participación femenina en la formación deportiva. Eso tiene que tener alguna explicación más allá de que hay menos chicas practicando deporte que chicos o que hay menos técnicas del deporte que técnicos, no en esta proporción, es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Bueno, si lo dejáis ahí, luego le echaré un vistazo a ver si nos inspiramos con ello. Vale, ya vamos terminando. Hoy os voy a dar un poco la chapa un poco menos que los días anteriores. Voy a ajustarme a esos 60 minutos máximos que se recomiendan. Y bueno, aquí tenéis una nube de ideas con todos los comentarios que se hicieron cuando se hacía la encuesta. Se preguntaba, bueno, ¿y qué quisieras o qué te parecería que mejor, que peor, que tal, que cual, que no sé qué, que no sé cuántos? Bueno, esto es un sistema, una herramienta que os presentaré también el viernes que os sirve para cuando hay muchos textos, metes todos estos textos de muchas personas en una maquinita y te hace una forma, que en este caso es lo de menos, es una copa, pero bueno, podría haber sido cualquier otra cosa, con colorines y te mete en el centro, en palabras grandes, aquellas que han sido más
veces repetidas, de tal manera que haces como una especie de mensaje común de lo que la gente más ha destacado de manera escrita, ¿no? Es una forma de, cojo todos los trabajos escritos de unos alumnos, los meto en una máquina, agito y es como un colador. Me saca las palabras que más veces se han repetido y me las pone en el centro, ¿no? Me las pone todas, pero sobre todo me pone en el centro. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos pedían dentro de la formación y dentro de esta encuesta? Nos pedían que continuar, webinars, formación, más temas, cursos, deporte. ¿De acuerdo? Esto es lo que quería la gente. Quería que continuásemos, por así decirlo, con la dinámica que estábamos haciendo. Bien, bueno, pues eso quiere decir que algo bueno hicimos y que teníamos que continuar más o menos con ello, ¿no? No sale ninguna otra palabra destacada que podría ser un poco la piedra de toque o que nos diera alguna nueva. Entonces, bueno, pues continuar con la formación es una herramienta que os presento que nosotros utilizamos y que, insisto, el viernes os la dejaré delante. ¿Vale? Vale, os voy a dejar un vídeo que no tiene que ver con e-learning y deporte directamente, sí, pero sí con experiencia de usuario, con cosas buenas, cosas malas de experiencia de usuario y algún detallito. Dejo el chat abierto por si queréis comentar algo de lo anterior o de esto. Confirmadme que os ha llegado al correo electrónico el checklist de inicio de un webinar o de una conferencia online para que lo uséis. Y bueno, y ya me despido de vosotros y de vosotras hasta mañana a las 8:30, que hablaremos de experiencias prácticas o casos de éxito con cosas que estamos haciendo bien en el gobierno o bien fuera del gobierno y que os pueden servir de ejemplos o de inspiración. Y bueno, espero que os haya resultado útil el día de hoy y hasta mañana. Venga, bien arte guztioi eta mi esker arretagatik. What is a good user experience? It's more than just optimizing your user interface. Yes, clean, consistent, and compelling design matters. But if it doesn't help you do more, or do something better, then it's only superficial at best. Instead, what if you could simplify everything in line with the tasks and activities relevant to your job? The interface, the interaction, and the functionality, all tailored seamlessly to what you want and need. Nothing more, nothing less. Now, imagine you have that same experience across everything you do, on any device, and for everyone in your organization. That's harnessing the power of technology to simplify your life. By delivering an experience focused on your needs and way of working, your productivity soars, putting you in control of the experience and not the other way around. In the end, what makes a good user experience really great is when you don't even have to think about it. You just get your job done. Run simple.